Bienvenidos a Bullishcast, el podcast que trasciende los límites del ordinario y te sumerge en las profundidades de la excelencia. Cada episodio es una odisea intelectual donde serás arropado por las melodías inspiradoras de historias de triunfo y de fracaso, que te transportarán a universos desconocidos, llenos de posibilidades para llevarte a forjar una mentalidad de acero donde el desafío sea superarte a ti mismo. Prepara tu mente, enciende la pasión y forja tu propio destino. La grandeza está a tu alcance. Bienvenidos. La fundación de la primera universidad en la historia de la humanidad data del siglo XI, más o menos en el año 1093, en lo que hoy es Inglaterra. Esa universidad es nada más y nada menos que la prestigiosa Universidad de Oxford. Solo hagan cuentas, tiene casi 1000 años de existencia y se cree que todo comenzó porque un grupo de personas se reunían en esa ciudad para enseñar a otro grupo de personas que asistían para aprender. Esas personas que asistían para aprender podían aprender lo que quisieran. No había un pensum, no había un horario, no había una obligación específica, una responsabilidad específica respecto al aprendizaje. Después, con el tiempo, hacia el siglo XIII, la Universidad de Oxford comenzó a organizarse y se crearon colegios, que eran instituciones residenciales que proporcionaban alojamiento y comida a los estudiantes. Los colegios también se encargaban de la enseñanza y los profesores eran miembros del colegio. Pero antes de llegar a esto, a establecer esta universidad, ¿cómo creen que las personas en esa época o antes de eso aprendían o se formaban? Háganse esa pregunta. Bien, aquí yo estoy diciendo que un grupo de personas enseñaba a otro grupo de personas que llegaba ahí. Pero antes de eso, ¿cómo creen que eso ocurría? Pues bien, esa educación no era para todo el mundo y no era de fácil acceso. Los griegos contrataban filósofos prestigiosos como profesores y tutores de sus hijos, pero pues era gente adinerada o gobernantes o gente que tenía la capacidad económica para hacer eso. El resto de los mortales, sí, bien, muchas gracias, analfabeto totalmente. Bien, entonces no era de fácil acceso y muchos tuvieron que aprender por sí mismos un arte, una habilidad o una actividad. De hecho, para llegar a donde estamos, a donde estamos hoy en día, es porque a unas personas a lo largo de la historia se les ocurrió por ser curiosos y por medio de la observación y la experimentación lograron dejarnos conocimientos que no fueron sacados de una institución académica. Por el contrario, fueron ellos quienes alimentaron esas instituciones académicas a partir de su experiencia y de su experimentación y del reconocimiento de su entorno, de la observación, ¿verdad? Tuvieron que aprender a partir de lo que el entorno, la naturaleza, las experiencias sociales y políticas les dejaban y les enseñaban. Los primeros modelos educativos realmente formales, ¿sí? Tempranos, se establecieron en China, en la antigua China, siglo VIII antes de Cristo, en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma. Estos modelos se basaban en diferentes tradiciones y creencias, pero todos compartían el objetivo de proporcionar a los estudiantes una educación que les permitiera alcanzar su máximo potencial. Digamos que parecido a lo que ocurre hoy en día. Tú llegas, entras a la universidad porque te gustó una carrera o una profesión y allí te entregan elementos, herramientas y conocimientos que lo que buscan es ayudarte a alcanzar tu potencial, ¿verdad? Pero de todas formas, estos conocimientos no estaban al alcance de todos. Por esta razón hubo muchos que tuvieron que aprender de una forma diferente. No bajo ningún modelo académico, sino que le permitieron a su curiosidad ser más grande que sus impedimentos. Mira, la historia está llena de situaciones curiosas, graciosas, repentinas,
bueno, de todo tipo, que le permitieron a muchas personas aprender a manejar sus entornos, ¿verdad? Sociales, políticos, económicos, académicos, científicos, médicos o biológicos. Y a partir de ello podemos reconocer importantes personajes en la historia. Si nosotros nos vamos a ir a mirar a personas que aportaron esos conocimientos o dieron el primer paso para poder tener lo que hoy en este mundo moderno del siglo XXI tenemos, esas personas al dar ese primer paso tuvieron que ir un poco más allá de lo que sus limitaciones les permitían. Te voy a mencionar algunas personas. Leonardo di Serpiero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci y Leo para los amigos. Fue un tipo que nació en 1452, murió en 1519 y fue un genio, un absoluto genio del Renacimiento. Mira, el Renacimiento fue esa época como de libertad de expresión cultural, en donde de alguna forma muchos artistas, científicos se estaban saliendo del manto equivocado que puso la iglesia de ese tiempo. Manto muy equivocado. Quemaron gente pensando que la tierra era plana. Bueno, por ahí hoy en día hay gente que piensa todavía que la tierra es plana. Yo quemaría a esa gente por tonta. La evidencia científica y de observación natural sin ser científico dice que la tierra simplemente es redonda. Pero bueno, quemaban la gente por decir que la tierra era redonda. Limitaban el desarrollo de la ciencia, el fomento de la ciencia, y por eso hoy en día hacen reñir la ciencia con la fe. Y pues no, uno va y mira a esos artistas del Renacimiento y eran 100% creyentes en un Dios, ¿de acuerdo? Pero estos hombres, digamos que tontos, establecieron normas y políticas que limitaron el desarrollo y el crecimiento. Pero hasta que por fin alguien o algún grupo de personas resultaron saliéndose de esa camisa de fuerza, y a partir de ahí nació o surgió el Renacimiento, donde conocemos muchos avances a nivel artístico, cultural, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, este tipo, Leo para los amigos, Leo da Vinci, el tipo fue una figura icónica en la historia del arte, de la ciencia, de la ingeniería y de muchas otras áreas del conocimiento. Su proceso de aprendizaje y su amplia gama de talentos fueron muy, muy fascinantes. Da Vinci nació cerca de Florencia, en Italia, y fue hijo ilegítimo de Serpiero da Vinci, un notario, canciller y embajador de la República de Florencia, y su madre una humilde campesina, que fue lo que lo llevó a estar limitado o a tener limitaciones respecto a su acceso a la educación en instituciones formales, así fuera hijo de un embajador, ¿verdad? Pero como era ilegítimo, ya tenía una restricción. Sin embargo, a una edad temprana mostró gran interés en la naturaleza y en la observación. Pasó sus primeros años en Vinci, por eso se llama Da Vinci, porque proviene de esa localidad, y luego se trasladó a Florencia. Allí comenzó su formación artística como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, un respetado pintor, escultor y orfebre. Leonardo da Vinci tenía una mente inquisitiva y autodidacta. A lo largo de su vida estudió una variedad enorme de temas, entre los que están arquitectura, escultura, ingeniería, pintura, filosofía, astronomía, anatomía, música, científico, escritor. Era polímata. Polímata no es más que el dominio de muchos temas, y no de manera superficial, sino con una profundidad interesante, ¿verdad? Fue inventor. De hecho, muchos de sus planos y de sus estudios estaban años adelantados a su tiempo. Tenía una mente curiosa y una pasión por la observación y la investigación. Realizó estudios detallados de la anatomía humana, explorando el cuerpo humano a través de disecciones y detallados dibujos anatómicos.
También investigó la naturaleza, la geología, la óptica, la hidrodinámica, entre otros campos científicos. Vayámonos un poquito más para este lado, para el famosísimo siglo XIX, siglo de transformaciones, maravilloso siglo. Y hablemos sobre Abraham Lincoln. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Tuvo una educación formal limitada y creció en la pobreza. Sin embargo, a través de la lectura autodidacta, se convirtió en un abogado exitoso y un gran líder político, siendo conocido por su profunda sabiduría y habilidades de oratoria. A lo largo de su vida, Lincoln tuvo varias ocupaciones, incluyendo ser leñador, barquero, tendero, antes de convertirse en abogado en Illinois. Su carrera política comenzó en la década de los 1830, cuando fue elegido para la legislatura estatal de Illinois. Durante ese tiempo desarrolló sus habilidades retóricas y políticas y se convirtió en un miembro prominente del Partido Republicano. Su presidencia estuvo dominada por la Guerra Civil Estadounidense, que estalló en 1861, cuando los estados del sur se separaron de la Unión para formar la Confederación. Lincoln se comprometió a preservar la Unión y enfrentó desafíos monumentales durante la guerra, incluyendo la toma de decisiones difíciles, como la emancipación de los esclavos en 1863, que declaró la libertad a todos los esclavos en todos los estados rebeldes. ¿Cuál fue esa guerra civil? Esa guerra civil fue cuando los Estados Unidos se dividió en dos, norte y sur. El ejército confederado eran los que estaban en desacuerdo con abolir la esclavitud, porque a partir de la esclavitud los ricos eran ricos. Y la parte norte, que era la Unión, estaban de acuerdo con dar libertad a los esclavos y declarar extinta definitivamente la esclavitud. Bueno, es un proceso largo en los Estados Unidos que aún hoy tiene consecuencias y tiene alguna magnitud de importancia respecto al tema racial, ¿verdad? Pero esa fue la guerra civil en los Estados Unidos que finalmente venció el ejército de la Unión. Vayámonos para uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Benjamin Franklin, Benny para los amigos, fue un polímata. Recuerden que esta palabra no es un insulto para ti. Es la capacidad de conocer muchas áreas del conocimiento, de tener mucha información y manejarla de forma hábil, ¿verdad? Eso es un polímata. Y fue, pues, como dije, fundador o uno de los fundadores de los Estados Unidos. Tuvo una educación limitada por causa de su entorno social, de dónde nació. Pero fíjate lo que ocurrió con Benny. Aprendió a leer por sí mismo y se convirtió en aprendiz de su hermano, quien era impresor. A través de la lectura y el estudio autodidacta desarrolló una amplia gama de habilidades y conocimientos. Aprendió gran parte de lo que sabía a través de la lectura y la experimentación. Fue un autor prolífico, científico, inventor y diplomático. Es conocido por sus contribuciones a la ciencia. Sus experimentos con la electricidad, como el famoso vuelo de la cometa en una tormenta eléctrica, lo llevaron a descubrir la naturaleza de la electricidad y a inventar el pararrayos. El tipo estaba elevando una cometa y estaba en medio de una tormenta, ¿sí? Cayó un rayo y ese rayo viajó a través del hilo que sostenía esa cometa y a partir de digamos que esa casualidad de la vida, se inventó la forma de darle seguridad a un entorno eléctrico. Por ejemplo, si tú vives en una construcción nueva, esa construcción nueva debe tener un pararrayos, y si estás en una zona donde caen muchos rayos, pues tus elementos electrónicos, tus componentes electrónicos, tus electrodomésticos van a estar protegidos, porque el rayo no va a terminar en uno de tus aparatos, sino en tierra, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Benjamin Franklin. El tipo se involucró en la política y fue un defensor de los derechos coloniales. Participó en la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la creación de la Constitución de este país.
También desempeñó un papel importante como embajador de los Estados Unidos en Francia durante la Guerra de Independencia, ayudando a asegurar el apoyo francés para la causa estadounidense. ¿Apoyo francés en contra de quién? De los ingleses. Ellos se estaban separando de los ingleses. Te traigo otro nombre y otro personaje, Michael Faraday. El tipo vivió entre 1791 y 1867. Faraday, un influyente científico y físico británico, provenía de un entorno humilde y tenía una educación formal mínima debido a la situación económica de su familia. A pesar de su falta de educación formal, Faraday era un lector ávido, extraordinario, y aprendió por sí mismo a través de la lectura. A los 14 años comenzó a trabajar como aprendiz de encuadernador y tuvo acceso a libros que lo introdujeron a la ciencia. Faraday hizo una serie de descubrimientos fundamentales en el campo de la electricidad y el magnetismo. Algunos de sus logros más importantes incluyen la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que no es más que la ley que permite la generación de electricidad. O si de repente tú tienes uno de esos celulares, esos teléfonos móviles con carga inalámbrica, eso, ahí está la ley de Faraday aplicada. El concepto está allí, en donde tú, de una forma inalámbrica, por llamarlo de alguna forma, a través del electromagnetismo, estimulas los electrones, generas corriente y permites la carga del celular. Esa es la ley de Faraday. Tú la usas todos los días y no te das ni cuenta, ¿no? Faraday se convirtió en uno de los más grandes experimentadores de la historia, realizando investigaciones fundamentales en electromagnetismo y electroquímica, lo cual sentó las bases para el desarrollo de la tecnología eléctrica y electrónica modernas, ¿verdad? Si has escuchado la jaula de Faraday, él es el patrocinador de todo eso. ¿Qué es la jaula de Faraday? Bueno, después te hablaré de la jaula de Faraday. Helen Keller. Esta mujer es admirable. Me la encontré por una historia personal. Ella nació en 1880 y a pesar de haber quedado ciega y sorda desde su infancia debido probablemente a una meningitis, ella se convirtió en su edad adulta en autora, oradora, activista, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas hizo esta mujer. Desconocida para muchos, pero yo te voy a enseñar quién fue ella. Sus padres, Kate y Arthur Keller, buscaron ayuda y finalmente contrataron a una maestra llamada Anne Sullivan. Pues por supuesto para cuando Helen era niña. A través de Anne Sullivan, ella aprendió a comunicarse a través del tacto, utilizando un alfabeto manual. Helen Keller mostró un talento excepcional y una sed insaciable de conocimiento. Con la ayuda de Anne Sullivan aprendió a leer, escribir y hablar a través de la comunicación táctil. También asistió a diversas instituciones educativas, incluyendo el Radcliffe College, donde se graduó con honores en 1904, convirtiéndose en la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario en los Estados Unidos. Helen Keller se convirtió en una defensora apasionada de los derechos de las personas con discapacidad. Y yo hago aquí un paréntesis. Y por eso me parece muy importante la labor de esta mujer. La verdadera inclusión es esta, señoras y señores. Le guste a quien le guste. La verdadera inclusión es esta. No la que nos quieren meter a la maldita sea en Disney. No. Esta mujer era sorda, ciega y logró activar el chip de la sociedad de su momento para incluir a toda persona con algún tipo de discapacidad, y trabajó incansablemente para concienciar sobre las necesidades de esta población y que las capacidades de las personas con discapacidad son importantes también para la construcción de la sociedad. Esta es la verdadera inclusión. Cierro paréntesis. Viajó por todo el mundo dando conferencias, escribiendo libros, compartiendo sus experiencias y su pensamiento. Richard Feynman fue un físico teórico estadounidense conocido por sus contribuciones fundamentales a la mecánica, a la electrodinámica, ambas en el área de la cuántica. Después hablamos un ratico acerca de la cuántica, un tema fascinante. Allí fue como
en la exploración de este mundo de la mecánica electrodinámica cuánticas, logró formular teorías interesantísimas. Y pues todo esto porque mostró un interés temprano por la ciencia y las matemáticas y tenía un talento innato para resolver problemas. Digamos que Richard Feynman, ahorita, que para el momento en que estoy grabando este podcast, está de moda porque está la película de Oppenheimer. Y Oppenheimer fue un científico que lideró un grupo extraordinario de genios que dieron como resultado el nacimiento lamentable de la bomba atómica, ¿no? De la fusión nuclear, haciendo que la fusión nuclear se convirtiera en arma. Claro, se aplicó al área civil a partir de la generación de electricidad y otros usos, pero pues Richard Feynman, con sus teorías y sus estudios, participó o aportó para el desarrollo de esta arma en 1945, o desde 1942 hasta el 45. Te voy a mencionar otra persona, Thomas Alva Edison. Nació en 1847 en Milán, Ohio, no Milán, Italia, sino Ohio, Estados Unidos. Fue un inventor y empresario estadounidense que desarrolló muchos dispositivos en campos como la generación de la energía eléctrica, la comunicación masiva, la grabación del sonido y el cine. Es considerado uno de los inventores más prolíficos de la historia, con más de 1000 patentes registradas por él. A la edad de 12 años comenzó a trabajar como telegrafista y pronto se convirtió en un experto en el campo. En 1869 fundó su propio laboratorio en Menlo Park, New Jersey, donde se dedicó a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. En 1879 Edison inventó la lámpara incandescente, que fue un hito importante en la historia de la iluminación eléctrica. También inventó el fonógrafo, que fue el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. El kinetoscopio, que fue el primer dispositivo de cine y permitía ver imágenes en movimiento. Digamos que fue el primer paso para crear el primer sistema de cine comercialmente viable. La cámara de rayos X, pues lo que tú conoces cuando tú dices, es que me voy a ir a tomar una radiografía, pues es que te ponen al frente de una máquina y te miran los huesitos. Él se la inventó. El micrófono de carbón, que se utilizó en los primeros sistemas de teléfono y radios, y muchos inventos más. Aquí, como ves, ser autodidacta, porque todas estas personas que te mencioné tuvieron limitaciones a la hora de aprender o de estar en un modelo de educación formal. ¿Qué tuvieron que hacer? Hacerlo por sí mismos. A eso se le llama autodidacta. Generar tanta curiosidad que tenga que ser satisfecha y tenga que ser saciada. Y a partir de ello, tener como resultado cosas tan impresionantes como las que estas personas hicieron. Ser autodidacta es un proceso de aprendizaje que se realiza de forma independiente, sin la ayuda de un maestro o una institución educativa. Las personas autodidactas son aquellas que buscan y adquieren conocimiento por sí mismas a través de sus propios recursos y esfuerzos. Ser autodidacta te permite tener una autogestión, ser responsable de tu propio aprendizaje. Tener motivación, ahora requiere gran motivación, mucha motivación, porque al no tener una guía, al no tener un mentor, pues tendrás que mantenerte motivado para saciar esa curiosidad y mantener un interés alto por el deseo de aprender. Otra característica es la disciplina. Tú requieres ser disciplinado. Tienes que ser capaz de organizar tu tiempo y tus esfuerzos para lograr los objetivos de aprendizaje que te has trazado en el área que hayas escogido. Tener autoestima. A veces le dicen, pero usted no es capaz de hacer eso, y la gente es experta en desmotivarlo. Pero tener una estima alta puede ayudar a desarrollar esta actividad de autoaprendizaje. El autodidacta debe creer en su capacidad de aprender y crecer. Y las ventajas que nos ofrece eso es que ser autodidacta permite manejar nuestro propio ritmo y nuestro propio tiempo. Eso significa flexibilidad. Ser autodidacta puede hacer más eficiente la educación formal. Mira, yo nunca me quedé
satisfecho con la educación formal que recibí en, bueno, secundaria y en la universidad. Yo siempre fui más allá, quise investigar más, profundicé muchos temas que en el colegio o en la universidad veía de manera superficial, haciendo que digamos que mi formación fuera más eficiente a la hora de aplicarla en una labor, en un empleo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que me enfoco o me ayuda a enfocarme en los intereses y necesidades específicas de la situación en la que estoy trabajando y que probablemente en un colegio o universidad se pasan o se enseñan de manera superficial. El autodidacta permite personalizar el aprendizaje centrándose en los temas que le interesan. A mí me interesa mucho aprender sobre tecnología. Soy ingeniero informático, como lo he dicho, y me gustó aprender todo este mundo de las redes, de la ciberseguridad, de computación en la nube, del desarrollo de aplicaciones, aunque nunca fui desarrollador, pero me parece interesantísimo y aprendí cómo construir un algoritmo, una máquina de estados, una máquina de eventos, etc. Entonces me ayudó a enfocarme en lo que realmente quería aprender. Y esto me dio libertad para aprender lo que quiero. O sea, la persona que es autodidacta, yo me considero autodidacta, me da libertad de aprender lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿verdad? Por supuesto, acudiendo a información confiable, ¿verdad? Pero me da libertad. Mira, ser autodidacta puede aportar un gran valor al aprendizaje y puede ayudarnos a desarrollar habilidades y conocimientos de forma independiente, que nos puede proporcionar ventajas para poder ser eficientes a la hora de ejecutar una labor o desarrollar un conocimiento o alguna actividad. ¿Y por qué te mencioné todas estas personas? Porque fíjate que ellos tuvieron limitaciones de acceso a la educación. Da Vinci, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, Helen Keller, todos tuvieron dificultades por su situación económica, por su situación social, por su situación física. Mira lo de Helen Keller, sorda y ciega. Mira la situación de Abraham Lincoln, nació en pobreza. Todos tuvieron dificultades que seguramente tú no tienes. Razón número 1. Tienes un mundo de información a tu alcance a través de internet y tú lo desaprovechas. Para llegar a donde estamos, a esta biblioteca global o universal llamada internet, todas estas personas tuvieron que hacer sus sacrificios y sus esfuerzos. Si Faraday, ¿verdad? O si Thomas Alva Edison, que compitió con Tesla para la generación de energía, Tesla por la generación de la energía continua, alterna, perdón, y Thomas Alva Edison por la energía continua, compitieron este par de cracks y de genios, y se me quedó Tesla por fuera, que él no estudió. Él en su región, en Serbia, él era serbio, él fue autodidacta, fue inventor y creó un montón de cosas y generó un montón de teorías que hoy son aplicables con la tecnología actual. Y otras se quedaron sin entenderse y quién sabe cuánto más se quedó allí sin que él pudiera expresar. Pero fueron genios que con sus dificultades, que con sus limitaciones lograron cosas importantes. Y tú, que no eres ciego, que no eres sordo, que tienes un mundo de información a tu alcance a través de internet, ¿te conformas con lo que aprendes en el colegio o la universidad? Y no vas más allá. Te dijeron, es que tú tienes que estudiar una carrera. Y te quedaste con eso, simplemente para satisfacer el deseo de alguien, de tus padres quizá, o el mismo tuyo. Pero te quedaste ahí y mataste la curiosidad, la sacrificaste. Le dijiste, hey, curiosidad, tú y yo no nos entendemos. No cruces esta raya y yo no cruzaré tu raya. No, cruza esa raya, campeón, campeona. Crúzala. Alimenta esa curiosidad. Y tienes el poder y la capacidad
de generar ideas increíbles o de sacar proyectos increíbles o de salir de la ruina o salir de la pobreza o salir de las condiciones mediocres que actualmente dicta la sociedad. Porque ahorita la sociedad te endulza con TikTok, con Instagram. Yo siempre hablo de esto, pero es que eso es lo que uno ve en el bus. Recientemente me subí en un bus, poco uso el transporte público y la gente pegaba a su celular y se me dio por ser chismoso, te cuento. Y yo dije, venga a ver si lo que yo pienso es falso o es verdadero. Mira, gente en no sé qué redes usaban, pero estaban en historias, en Reels, ¿verdad? Gente que de pronto no estaba leyendo un libro, no estaba usando esa tecnología, ¿cierto? Para construir en su mundo, en sus áreas de trabajo o de desempeño, ¿verdad? Entonces es verdad todo lo que digo. Estás desperdiciando tiempo valioso para crecer, para salir adelante, para hacer que toda esta gente, el esfuerzo que hizo valga la pena. Bueno, vale para muchos. Ya eso pagó el precio que ellos dieron, ¿verdad? Pero ¿y tú qué? Recuerda que estamos en una etapa de aprendizaje y solamente aquellos que logran actualizarse full time son los que van a estar sin temores o sin miedo de que de pronto la inteligencia artificial les quite el trabajo. ¿No te parece? Tú no tienes las limitaciones de estas personas y aún si de pronto tienes situaciones económicas difíciles, el acceso a internet hoy en día está por menos de $10 y quizá lo puedas aprovechar esos $10 para poder conectarte a internet y aprender un mundo de cosas, de talentos y de habilidades que estás desperdiciando. Te voy a dejar con una parábola que dijo Jesús. Habían 3 hombres. Había un hombre muy rico, y él escogió 3 hombres, 3 personas. Y a una le dio 5 talentos, a otra le dio 2 talentos y a otra le dio 1 talento. Para esa época el talento era muchísimo dinero. El talento era la unidad monetaria de Roma en el primer siglo, ¿verdad? Entonces era demasiado dinero. Un talento era mucho dinero. Ojalá yo tuviera el equivalente de un talento hoy en día para poderlo invertir correctamente en bolsa, por ejemplo, o en inversiones en bolsa, que es lo que yo hago hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al tema. Entonces le dio 5 talentos a uno, 2 talentos al otro y 1 talento al otro. Después de un tiempo, él se fue, ese hombre rico se fue, y después de un tiempo regresó y le dijo al primero, oiga, venga a ver, cuadremos cuentas, a ver, ¿qué hiciste con esos 5 talentos que te di? Dijo, no, mire, yo convertí esos 5 talentos en 10 talentos. Dijo, bueno, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Es decir, le dio la recompensa, lo reconoció como alguien que había sido eficiente a la hora de administrar el dinero que no era de él. Llamó el de 2 talentos y dijo, venga, ¿usted qué hizo con el dinero? ¿Qué pasó, mi hermano? El otro llegó y dijo, oiga, no, sí, es que yo seguí el ejemplo del de los 5. Fui y lo invertí y me traje otros 2 talentos, es decir, pasé de 2 a 4. También reconoció el esfuerzo y le dijo, buen siervo y fiel. Y llamó al de 1 y dijo, ¿y usted qué hizo con el talento? Cuente a ver, ¿dónde está mi dinero? Y él dijo, no, a mí me dio miedo. Es que como yo sé que usted es como un jefe así como medio bravo, como medio complicado, yo dije, no, ¿qué tal no, yo dije, yo guardo ese talento y cuando usted vuelva pues se lo regreso, aquí está el talento. Y el hombre le respondió, en pocas palabras y digámoslo que a grosso modo, oiga, no sea miserable. O sea, si usted sabe o asume que yo era malo, que yo era bravo, que yo era de mal genio, pues se equivocó. Tú debiste haber llevado ese talento al menos al banco y que ese diera frutos y yo poder recoger mi dinero, porque la misión era que tú lo administraras de tal manera que cuando yo volviera pudiera recoger eso. Entonces, lo que no hiciste, aún eso se te va a quitar y ese talento va a pasar al que produjo 10 talentos. Es decir, esa persona que recibió 5, los convirtió en 10, se convirtió en el hombre de los 11 talentos. Fíjate que al final la recompensa toda se la llevó
el que produjo el doble. Dios te ha dado una capacidad increíble, increíble, que tú no te imaginas. Y el autoaprendizaje te permite alcanzar horizontes que ni siquiera tu familia o tus amigos o tu entorno social se han imaginado. Pero estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu talento. Hoy en día talento significa habilidad o capacidad de hacer algo casi como un don. Y lo estás desperdiciando. Métete en el mundo del autoaprendizaje. Amplía las fronteras de tu conocimiento. Sal de la ruina. Aquí en Colombia, hace un tiempo, o desde hace ya unos años, hay revueltas sociales porque a los jóvenes no se les da la oportunidad. Yo también fui joven y también fui de aquellas personas que no tuvo oportunidades y no dependí del gobierno para salir adelante. Salí adelante porque me llené de argumentos para saciar mi curiosidad y de alcanzar las metas que me propuse, y aún sigo trabajando por alcanzar esas metas que me tracé y las voy a alcanzar porque no soy parte del montón, ¿verdad? Entonces yo te estoy enseñando aquí, te estoy orientando, y entiéndelo, a que hagas un buen uso de los talentos que tienes, que Dios te dio. No los desperdicies. Fíjate, esta gente cómo con sus limitaciones logró hacer cosas grandes, insisto, y tú no. Teniendo una tecnología increíble a tu alcance, teniendo recursos a tu alcance, teniendo lo que ellos no tuvieron. Y puede ser que tengas dificultades económicas, pero eso no es una limitación. Te lo acabo de demostrar con la historia de estos personajes. Ahora, el turno es para ti. ¿Qué vas a hacer con la tecnología que tienes a tu alcance? Con ese mundo de conocimiento. Las oportunidades, no pidas oportunidades, no digas, ay, es que quiero una oportunidad. No, créalas. Crea las oportunidades. Los empresarios de éxito, muchos de ellos no llegaron pidiendo empleo. Llegaron diciendo, este es mi proyecto, necesito financiación. Y les pareció bueno. ¿No han visto Shark Tank? Así funcionan las cosas. Crea las oportunidades, pero eso no se hace pintando pajaritos en el aire. Aprende, lee, edúcate, fórmate. Yo no digo que no veas Netflix y yo no digo que no uses redes, pero úsalas bien y con su respectivo tiempo. Entonces, autoaprendizaje, autodidacta, y otros le llaman empirismo, pero el empirismo es una corriente filosófica que se parece y se complementa. Después podríamos hablar de esto. Es la gran oportunidad que tú tienes para emprender. Es la gran oportunidad que tú tienes para salir adelante. Es la gran oportunidad que tú tienes para conquistar la meta profesional, familiar, laboral, académica que te propusiste. Te toca a ti. La pregunta que te voy a hacer es muy sencilla. ¿Cuándo vas a arrancar? ¿Cuándo vas a comenzar? Si tú dices mañana, déjame dudarlo. Si tú eres de esas personas que este mensaje lo recibió y dices, voy a arrancar ya, te felicito, porque las cosas ocurren ya. Hay otros que ya están comenzando o que ya comenzaron. Tú ya estás colgado. Tú ya te estás quedando atrás. Entonces esa es una pregunta sencilla. ¿Cuándo vas a comenzar? Hay un mundo de posibilidades a tu alcance, no los desperdicies. Bien. Entonces, te dejo para que hagas tu tarea. Para que hagas lo que te corresponde hacer. Para que le saques tiempo. Tiempo hay. Tiempo hay. No me vengas con de pronto cuentos de que tiempo no hay. No, tiempo hay. Solamente que tú lo desaprovechas o lo desperdicias. Entonces empieza a hacer la tarea. Si quieres, déjalo en tus comentarios. ¿Qué te parece este tema del autoaprendizaje? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comenzar? Pero hay que comenzar ya. A planearlo, a estructurarlo, a ayudarlo a crecer. Bien. Si eres nuevo, bienvenido o bienvenida. Únete, suscríbete al canal y recuerda que es un episodio cada domingo donde en este momento estamos hablando sobre el camino del aprendizaje. Esta temporada se llama el camino del aprendizaje, así que deja tu manito arriba para que llegue este mensaje a muchos y todos los demás. Allí están las listas de reproducción para que las consultes. La primera temporada hablamos sobre el camino del trader, digamos que el camino del profesional, lo puedes escuchar. Son 11 episodios llenos de
este contenido interesante. Y este es la segunda temporada del Camino del Aprendizaje. Comenta, comparte, suscríbete, deja tu manito arriba y nos vemos en el siguiente episodio. Te dejo con un gran abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.